Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, amados amigos, estimados amigos hermanos de esta red social, ¿verdad? Y pues amigos de nosotros de este muro. eh, Bienvenidos a una reflexión bíblica más. En esta noche vamos a estar hablando acerca de algo que Dios ha puesto en mi corazón. Hace rato que hice la invitación se me olvidó poner el título de la reflexión bíblica de este día. Pero bueno, en esta noche vamos a estar hablando de una reflexión bíblica, de algo que le he puesto como título Siervos Inútiles. Y bueno, los que conocemos la escritura, a lo mejor ya tenemos una idea aproximadamente de qué vamos a estar hablando, pero bueno, hay algo en lo que específicamente quiero compartir en esta noche y que sé que el Señor puso en mi corazón para esta noche. Tenía pensado compartir otra cosa, pero ya sabe cómo es Dios, ¿no? Dios nos da a veces nos cambia, como decimos acá en México, nos cambia la jugada. Y bueno, en la mañana Dios puso algo en mi corazón especial para este día y que creo con todo mi corazón que va a ser verdaderamente de bendición y edificación para todos los oyentes. Ha sido de edificación para mi vida a lo largo de muchos años. Es lo que voy a compartir en base a una escritura, una cita bíblica. Y bueno, pues muy bienvenidos a todos los que se están conectando y se estarán conectando más adelante. Vamos a iniciar, pero antes de entrar de lleno, me gustaría que brevemente pusiéramos este tiempo en manos de Dios y le pidiéramos al Señor que nos ayude a comprender esto. Señor, en esta noche, Señor Jesucristo, nuestro Rey y Señor, amado Dios, Rey, Señor nuestro, te damos gracias, muchas gracias en esta noche, porque tú eres infinitamente bueno, infinitamente bondadoso y compasivo con tu pueblo, Señor. Tú eres muy bueno con nosotros, Señor, a pesar de que nosotros somos a veces tercos, Señor, somos necios, Señor, somos imprudentes, somos rebeldes, somos tercos, Señor. Y aún así tú nos bendices por tu infinita bondad y misericordia, Señor. En esta noche te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón, Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, Señor, que te mereces tú, por ser quien eres, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Dios hecho hombre, eres Emmanuel, Señor. Bendito seas, porque tú veniste a este mundo hace 2000 años, Señor, y veniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y te damos gracias por tu gran compasión y misericordia, Señor. En esta noche también a ti, Padre nuestro, Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, bendito y santificado seas en el nombre maravilloso y precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Y no decimos esto, Señor, como un cliché, como un cumplido religioso, Padre, sino verdaderamente como el reflejo de nuestro corazón, agradecido, Padre, por ti, agradecido a ti, Padre, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros hasta el día de hoy, porque siempre nos has tenido compasión, siempre nos has tenido piedad y misericordia, a pesar de que nosotros somos un pueblo terco y rebelde. En el nombre de Jesús, Padre, bendito seas. Recibe toda gloria, toda la honra, todo el honor y la alabanza. En el nombre bendito de Jesús, Padre, y ponemos este tiempo. Y te ruego con todo mi corazón que este tiempo, Señor, lo ponemos delante de ti. Te pido que tú tomes el control de este tiempo, Padre. Y que seas tú el que hables a nuestras vidas. Humildemente te suplicamos que seas tú el que hables a nuestros corazones a través de esta reflexión. Y edifiques a tus hijos, edifiques a tu pueblo. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, en esta noche decía yo que yo le he puesto como título a esta reflexión bíblica, siervos inútiles, siervos inútiles. Hay una historia que siempre ha sido de gran bendición, una gran bendición para mi vida, porque a través de esa historia Dios ha dado una gran enseñanza a mi vida. El Señor ha enseñado grandes cosas a mi vida. Y esta historia se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10. Donde cuenta la historia. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Usted puede leerlo en la versión tradicional, si es que me gusta acompañar, ¿verdad? A leerlo ahí con su Biblia. Y si no, preste usted atención. Este es un pasaje en el cual se encuentra el Señor con sus discípulos. Y dice en Lucas 17:1, cuenta esta historia. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Se refiere a los tropiezos, aquí se refiere a las ofensas, ¿verdad? Las ofensas que a veces nos hacen tropezar en la vida.
nos hacen amargarnos, ofendernos, irritarnos, ponernos mal, ¿verdad? Dice el Señor, dice, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Versículo 2, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a ti a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, ¿verdad? Sí, y les contesta, escucha lo que les contesta el Señor en el versículo 6. Aquí donde dice aumenta nuestra fe, no está diciendo, no, la intención en el contexto hebreo, cultural, palestino, ¿verdad? Hebreo, no es de que les aumentara la fe para creer más en Dios, ¿verdad? Sino aquí la fe principalmente tiene que ver con el aspecto de la fidelidad. La fe bíblica tiene 2 aspectos principales. Uno es la fe de creer, de confiar profundamente en Dios, y la otra es la fe de fidelidad y lealtad obediente, ¿verdad? Entonces aquí lo que le están diciendo, Señor, aumentanos la fidelidad obediente, ¿verdad?, hacia ti para obedecerte. Y en el versículo 6 escucha lo que les contesta el Señor, dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. O sea, aquí lo que les está diciendo no está diciendo lo que menciona, lo que enseñan los carismáticos neopentecostales, ¿verdad? Que en el poder de la boca está la vida y la muerte, y que lo que tú declares y decretes, eso ocurrirá. No, aquí les está dando un ejemplo, les hace una analogía para darles a entender que si tuvieran una fidelidad obediente tan pequeña, cualquier cosa, por muy imposible que pareciera, ¿sí?, ocurriría. ¿Sí? O sea, en cuanto a obedecerle, ¿verdad? Si algo si su fe por muy pequeña que fuera, si ellos se disponían a obedecerle, ¿verdad?, podrían hacer cualquier cosa que pareciera inalcanzable o insuperable en cuanto a obediencia. A eso se refiere. Versículo 7. Entonces les pone una historia, les pone para hacer una comparación, aquí una reflexión. En versículo 7, escucha lo que dice. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, bien cansado, me imagino, ¿verdad?, ¿acaso le dicen ven enseguida a sentarte a la mesa? No, ¿verdad? Dice, no le dirían más bien prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar. ¿Por qué le dice esto? Porque es un siervo, ¿verdad? Porque es un sirviente, es un empleado, es un trabajador, y obviamente no le va a decir, ¿sabes qué? Mira, primero siéntate a comer, no te preocupes. No, obviamente, como es sirviente, como es esclavo, ¿verdad?, como es servidor, pues primero tiene que atender a su amo hasta el final, y al último se atenderá a sí mismo, ¿verdad? Dice, vuelvo a repetir, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo cuidando ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dicen ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No le diría más bien prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y sabe que esta historia, por esta razón, siempre ha sido una grandísima bendición para mi vida. Porque a través de esta historia yo pude aprender una actitud con respecto a Dios, con respecto al Señor, que ha sido una bendición para mi vida. Y bueno, en este día no me voy a profundizar mucho porque es una reflexión, no es una predicación, no es un mensaje, no es una enseñanza, pero sí hay algo que quiero compartir, algo muy sencillo y poderoso que Dios ha hablado siempre a mi vida a través de este pasaje, ¿verdad? Y algo que en específico habló a mi vida en este día, a mi corazón. Y bueno, porque no sé si usted lo sepa, pero Dios habla todo el tiempo. Dios siempre habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de las circunstancias, y Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Y bueno, necesitamos estar atentos para escuchar su voz, prestar atención a lo que nos está mostrando. Y bueno, primero que nada quisiera comentar un poquito el contexto, y ya después vamos a lo que quisiera hablar en esta noche. El contexto está hablando aquí el Señor acerca de la orden que el Señor Jesucristo, que el Señor Jesús, nuestro Señor, le da a sus discípulos, a los apóstoles, de perdonar las ofensas de sus hermanos
cuántas veces ellos vinieran a ellos arrepentidos. Aquí quiero hacer un breve paréntesis y una aclaración. En el mundo evangélico actual a veces se enseña, y lo acabo de comentar el domingo creo, se enseña que si alguien te ofende dentro de la iglesia, te ultraja, te tranza, ¿verdad? Como decimos acá en México, te defrauda, etcétera, etcétera, tú te debes de quedar calladito y no decir nada y pues ponerlo en manos de Dios y ahí muere. Y no, en el contexto cultural palestino, hebreo y judío, ¿verdad? Principalmente, la ley, de acuerdo a la ley de Dios en Levítico dice no albergues rencores ocultos contra tu hermano, sino ve con él y aclara las cosas en privado, ¿verdad? Para que no se queden las cosas así y pues no se genere un odio, un rencor, un resentimiento, ¿verdad? Por eso el Señor le está diciendo aquí, cuantas veces venga tu hermano a ti arrepentido, así fueran 7 veces, y te dice perdóname, estoy arrepentido, tú tienes la obligación de perdonarlo, solamente cuando venga arrepentido, ¿sí? No como se enseña en la actualidad, si te transó, te maltrata, esto, lo otro, y nunca te pide perdón, pues ahí muere, hay que muera, ¿no? Y eso es algo que está mal, porque eso genera muchos resentimientos. De hecho, en la actualidad hay mucha gente que está muy dañada, muy lastimada, porque son cosas injustas, ¿verdad? Porque la obligación del ofensor, de acuerdo a Dios y su palabra, es arrepentirse, pedir perdón y resarcir el daño que haya cometido. Eso es lo justo, eso es lo correcto y eso es lo que se debería hacer. Pero bueno, en este contexto precisamente Dios, el Señor Jesús les da esta orden, ¿no? Cuantas veces venga arrepentido tu hermano, así fueran 7 veces, si te pide perdón arrepentido, tú tienes que perdonarlo. Entonces ahí es donde ellos brincan, ¿verdad? Se escandalizan por esta situación y dicen, ¿cómo va a ser eso, Señor? Újule, pues aumentanos la fe entonces, ¿verdad? Aumentanos la fidelidad y obediencia a ti. Y bueno, pues ellos querían a lo mejor que les aumentara la fe de forma milagrosa, la fidelidad de forma milagrosa, para que lo pudieran obedecer en esta enseñanza que les estaba dando, porque ellos creían que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado, ¿verdad? Pero bueno, como decía yo, acá la intención espiritual de estas palabras del Señor, más que la fe que tiene que ver con la confianza, en ese contexto cultural, habla acerca de fe, ¿verdad? De una fe de fidelidad, porque el Señor les dice, si la fe de ustedes, si la fidelidad de ustedes específicamente, si la fidelidad de ustedes fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podrían hacer, con esa fidelidad obediente a mí, podrían hacer cosas que piensan que no podrían lograr, ¿verdad? Como por ejemplo perdonar a tu suegro, a tu suegra, no sé, hablarle bien al vecino que te maltrata, cosas así que a veces pensamos que son inalcanzables porque a veces tanto nuestro coraje, ¿verdad? Pero el Señor dice, trata bien a tus enemigos, ora por los que te ultrajan, ¿verdad? Hales bien a los que te maltratan, ¿verdad? Entonces a veces decimos, Señor, auméntame la fe para tratar bien, ¿verdad? A mi vecino, a mi vecina que siempre me ofende, ¿verdad? Entonces el Señor dice, en ese contexto dice, mira, si tu fidelidad y obediencia hacia mí fuera tan pequeña aún como un grano de mostaza, si verdaderamente tuvieras esa fidelidad obediente hacia mí, podrías hacerlo. Algo que parece inalcanzable lo podrías hacer. Es lo que significa, podrías decirle a este árbol y desarraigarte y plantarte en el mar. Es un dicho hebreo, ¿verdad? Es un dicho hebreo. Pero bueno, entonces aquí el Señor les dice esto precisamente y les da a entender que pues él no tiene que hacer un milagro en sus corazones para que se aumente la fidelidad obediente, sino lo que el Señor les enseña y les está mostrando es que lo único que tienen que hacer para cumplir con ese mandamiento y esa enseñanza que les estaba dando, esa enseñanza de vida espiritual, de vida eterna, lo único que tenían que hacer es disponerse a hacerlo, a disponerse a obedecerlo a Él, y lo lograrían aún por muy débil que fuera su fidelidad y obediencia a Él, ¿verdad? O sea, en pocas palabras les muestra, ¿verdad? Que no hay que ser muy espiritual, escucha esto, que no hay que ser muy espiritual para obedecer a Dios. A veces pensamos que con respecto al área del perdón, que es una de las cosas más difíciles, por ejemplo, perdonar a alguien que te ha maltratado, a alguien que te ha ultrajado,
Pues a veces pensamos que debemos de estar en mucha oración, mucho ayuno, ¿verdad? Es que voy a hablar, tengo que resolver este problema con mi esposo, con mi esposa, que siempre me ofende, siempre me maltrata, ¿verdad? O con mi hermano, a lo mejor con el padre, no sé, el jefe, ¿verdad? Me voy a poner en ayuno y oración para que pueda yo soportar y pueda yo perdonarlo de corazón. Y el Señor dice, no, mira, no necesitas ser muy espiritual para obedecerme, ¿sí? Sino lo único que necesitas es estar resuelto verdaderamente de todo corazón a hacerlo. Ese es el contexto, ¿verdad? Esta palabra, pero me encanta, o sea, me encanta la parte final de este pasaje del versículo 7 al 10, y que es en lo cual me quiero enfocar en este día. Sí, porque a través de una reflexión que el Señor les hace, donde prácticamente les está diciendo, ¿sí? les está enseñando algo, ¿sí? Les pone un ejemplo, ¿sí? Les está enseñando que lo que ellos tenían por obligación hacer era obedecerlo sin ninguna restricción, ¿verdad? Sin ningún recelo. Escucha lo que dice, me encanta esta parte, dice versículo 7 en adelante, Lucas 17, versículo 7 en adelante, dice, supongamos, les pone este ejemplo, porque ellos dicen, aumentanos la fe, y entonces el Señor les dice, no, momentito, vamos, supongan esta situación, ¿verdad? Supongan que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo cuidando ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice, ven enseguida y a sentarte a la mesa y siéntate a comer? No, mejor, no, más bien le dirían, ¿sabes qué? Mira, prepara la comida, vete a cambiar de ropa porque vienes todo cochino, prepárame la comida, atiéndeme y ya después te vas a ir a sentar tú, ¿verdad? Te vas a atender tú. Dice, ¿acaso le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que le mandó? O sea, por estar haciendo algo que era su obligación hacer. El amo le va a estar diciendo, muchas gracias por haberme atendido, ¿verdad? Como a veces pensamos que cuando, por ejemplo, trabajamos con alguien, ¿verdad? O hacemos un servicio en la iglesia, en la obra de Dios, servimos con mujeres, a lo mejor, como en la alabanza, o haciendo algo, ¿verdad? Pensamos que el pastor, que la iglesia, que Dios nos va a decir, wow, es chulada, gracias por haber hecho ese servicio, como a veces pasa. Dice, ¿acaso le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, y esta es la parte que me encanta, dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, ustedes deben de decir para sí mismos lo siguiente, ¿verdad? Somos siervos inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y esta es la parte que me encanta de este pasaje, ¿verdad? Es la parte que me encanta porque en este pasaje el Señor les muestra así de simple y sencillo que cuando ellos lo obedecieran, ¿verdad? Ellos y nosotros en la actualidad, los cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo, sus siervos, sus esclavos de Él, ¿verdad? Porque es lo que somos, siervos y esclavos, en realidad, el Rey de Reyes. Cuando ellos y nosotros lo obedeciéramos, no estaríamos haciendo nada, absolutamente nada del otro mundo, ni nada de mérito personal, ni nada por lo cual tanto la gente como Dios, como el Señor nos debería de alabar, ¿verdad? Debería decir, ay, Jesús debería decir, ay, qué bueno que me estás obedeciendo, gracias a Dios por obedecerme. No, el Señor lo único que les está diciendo, mira, yo te mando a hacer algo, y aquí en tu mente y en tu corazón, tú debes de tener la idea de que eres un siervo inútil porque simplemente estás haciendo lo que yo te estoy ordenando. Claro que el Señor no es así déspota, claro que el Señor es bueno, claro que el Señor honra al que le honra, ¿verdad? Claro que sí, pero esta enseñanza es una gran bendición y más adelantito voy a comentar por qué, ¿verdad? Y bueno, continuando con esta reflexión, ¿verdad? Dice, sino que el Señor simplemente les enseña y nos enseña que como siervos y como sus discípulos, al obedecer las enseñanzas, ordenanzas y mandamientos que Él nos da a través de su palabra y que toda la palabra de Dios nos da, simplemente estamos cumpliendo con lo que es nuestra obligación y responsabilidad delante de Dios. Y por lo tanto debemos de tener eso en la mente y el corazón aquí. Siempre somos siervos inútiles, porque lo único que estamos haciendo es obedecer a Dios, que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, ¿verdad? Y bueno, en base a esto hoy quiero compartir
algo en esta reflexión bíblica. Y primero que nada quisiera decir que cuando el Señor nos manda a hacer algo, lo que acabo de mencionar, y a nosotros que somos sus siervos y discípulos, estamos ineludiblemente obligados a obedecerle sin ninguna restricción. Digo esto porque a veces mucha gente cristiana, mucha gente en el mundo evangélico, como que le pone ciertas trabas al Señor, le pone ciertas restricciones, ¿verdad? Dice, bueno, Señor, yo te obedezco, pero si me das esto, ¿verdad? Yo te obedezco si hay estas condiciones, ¿verdad? Yo te obedezco en esto y esto hasta aquí, pero de ahí para allá no te obedezco. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado a lo largo de los años es que yo, como su discípulo, como su siervo, como su esclavo, porque esa es la verdad, cuando entregamos nuestra vida a Cristo nos convertimos en sus esclavos, en sus siervos. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor, nosotros somos sus esclavos, sus discípulos. Nosotros estamos ineludiblemente obligados a obedecerle sin ninguna clase de restricción, totalmente, plena y totalmente. Porque todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como Señor, como su Señor, y lo recibe en su corazón precisamente como su amo y Señor, prácticamente le está vendiendo su vida, le está entregando su vida, ¿verdad? Totalmente, le vende su vida, como si le vendiera su alma, ¿verdad? Y su vida. Y a partir de ese momento no tenemos ninguna excusa para no cumplir al pie de la letra cada una de sus enseñanzas y mandamientos y todo lo que Dios nos ordena en su palabra. Y lo segundo que es lo que quisiera hablar específicamente, que es lo que más me interesa en esta noche, es que, miren, escuche y no me malentienda, pero las cosas así están en la actualidad. En el mundo evangélico actual, en el mundo cristiano evangélico actual, a mucha gente se le ha vendido una idea mezquina. ¿Cuál es esa idea mezquina? Una idea mezquina y perversa, pervertida verdaderamente. Y esa idea es, dice o le da a entender a la gente que si nosotros obedecemos, le dice, si tú obedeces a Dios, te va a convenir porque entonces Dios te va a bendecir. Y ese es el tipo de evangelio o de evangelismo que hacemos en la actualidad. Cree en Jesucristo, entrégate a Jesucristo y Él te va a cambiar la vida, te va a bendecir, te va a prosperar, te va a hacer feliz, te va a dar paz, te va a dar esto, te va a dar etcétera. Es un evangelio adulterado. Y esa es una idea mezquina que mucha gente evangélica, no cristiana, porque el cristiano es cristiano tal como Dios dice, como el Señor dice en su palabra, pero esta idea evangélica, ¿verdad? A la gente evangélica actual se le vende esta idea mezquina y pervertida, ¿verdad? De que si obedeces a Dios te va a convenir porque entonces Dios te va a bendecir, ¿verdad? Pero esta enseñanza pervertida y corrupta que se le enseña a la gente a obedecer por conveniencia y no por lo que debe de ser, ¿verdad? Es una trampa mortal. Porque la verdad de las cosas, como acabo de mencionar hace un momento, es una responsabilidad obligada que fue contraída con el Señor Jesús de obedecerle irrestrictamente en todas las cosas en el momento que nos entregamos y nos convertimos a Él. Y también esta enseñanza pervertida, ¿verdad? Le hace creer a la gente cristiana, a la gente evangélica. Permítame tantito, voy a hacer un ajuste aquí de algo que me está fallando aquí. Pero denme unos segundos nada más y ahorita continuamos brevemente. Ya quedó. Ahora sí continuamos. Sí, decía yo que perdón por la interrupción, ¿verdad? También esta enseñanza, yo digo que es y mucha gente lo dice, es una enseñanza perversa, pervertida, corrupta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hace creer a la gente evangélica y a la gente del mundo que a veces le predicamos y le evangelizamos de esta manera, le hace creer a la gente que Dios tiene la obligación, ¿verdad? Cuando lo obedece, es que si tú obedeces a Dios, ¿verdad? Y Dios te va a poner una estrellita aquí en la frente, como los niños en el kinder cuando hacen bien la tarea o se portan bien, las maestras, ¿verdad? Del kinder le ponen una estrellita aquí, ¿verdad? Y ahí va el niño bien contento con su estrellita porque se portó bien y aparte de eso cumplió con sus tareas en la escuela, ¿verdad? Y de la misma manera infantil de pensar de mucha gente, buenas noches, Víctor. Patrón, no, soy pastor. Que Dios te bendiga, Víctor. Buenas noches, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Es un chascarrín, Víctor, ¿eh? No te lo vais a tomar a pecho. Buenas noches, Víctor.
Ajá, decía yo, cuando la gente tiene esta idea infantil, ¿verdad? De que si te comportas como a Dios le agrada, que si obedeces al Señor, ¿verdad? Entonces está la gente como esperando, como si Dios le fuera a poner una estrellita, como si fuera en su pizarra, ¿verdad? El Señor le fuera a poner una estrellita, ¿verdad? Una palomita ahí de que hizo bien las cosas y se portó bien, ¿verdad? Cada vez que hace algo bien y que cumple con su responsabilidad de obedecerle. Pero bueno, primero que nada, quisiera decir que el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, o sea Dios, la Biblia nos enseña que Dios es el dueño del mundo y su plenitud, ¿verdad? Y aparte de eso, dice la Escritura, dice, ¿quién le ha dado algo al Señor por el cual tenga que retribuirle algo? O sea, esté obligado, o sea, Dios, ni el Señor, ¿verdad? Ni el Espíritu Santo están obligados, ¿verdad? A darnos algo porque nos portemos como Él le agrada, ¿verdad? Y segunda, el Señor Jesucristo jamás y nunca estuvo obligado a morir en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación y la perdición eterna, el juicio eterno horroroso y horrible en el lago de fuego con azufre. El Señor no tenía ninguna obligación, murió por nosotros por misericordia, murió para el perdón de nuestros pecados, resucitó, ¿verdad? Para hacernos justos, justificarnos ante el Padre, pero lo hizo por misericordia, sufrió por misericordia, en su infinita compasión y misericordia. Dios siempre se va a apiadar de su pueblo y lo va a bendecir. Pero escuche esto, escuche. Si usted ha leído las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, va a encontrar algo. Va a encontrar que Dios no bendice a la gente ni a su pueblo, no porque seamos muy buenas personas, aun porque fuéramos la persona más obediente. Porque verdaderamente somos, la Biblia dice, la palabra de Dios dice en Eclesiastés que no hay hombre tan justo que nunca peque y siempre haga lo bueno. O sea, verdaderamente somos malos. O sea, la Biblia dice también en Romanos, dice que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no alcanzamos el nivel espiritual el estándar espiritual que Dios requiere, ¿sí? Y Dios es bueno porque por su misericordia nos ha salvado a través de Cristo Jesús al sacrificarlo en la cruz del Calvario. Entonces Dios no bendice a su pueblo porque seamos muy buenas personas, sino porque Dios es un Dios de compasión y de misericordia siempre. Me encanta, dice su palabra, dice que así como es la altura de los cielos sobre la tierra, dice que así el Señor engrandece su misericordia por su pueblo y por el hombre también. Y escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 6, unas palabras de Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando está a punto, uno o 2 meses antes de introducirlo a la tierra prometida, ¿verdad? Están en los campos de Moab, al otro lado al oriente del río Jordán, ¿verdad? El Señor les dice lo siguiente: después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor me ha dado la tierra, esta tierra, ¿verdad? La tierra prometida, porque somos muy buena gente. No es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. O sea, que iba a desarraigar a las naciones paganas, ¿verdad? De la tierra de Canaán para establecer a su pueblo. Y el Señor le dice, no pienses que porque eres muy buena gente yo te estoy entregando la tierra, sino porque las estoy quitando por sus pecados de ellos, por su perversidad. Versículo 5. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellos o de esas naciones, ¿verdad? El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso solo por la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6. Escucha lo que dice. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, porque seas muy buena gente. No, porque no lo eres, porque eres un pueblo terco. Y escuche, si esto se lo dijo al pueblo de Israel, aquel pueblo que vio su grandeza y su gloria hace, ¿qué será? Unos 3500 años aproximadamente. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. El pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no somos unas hermanitas de la caridad porque verdaderamente no lo somos. Dios nos atiende, nos ayuda, nos escucha, etcétera, etcétera, no porque seamos muy buena gente, sino porque tiene compasión y misericordia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy mencionando esto? Por lo mismo de que a veces la gente cristiana evangélica piensa que por obedecer a Dios,
como pensaron los discípulos, o a lo mejor pensaban eso, ¿verdad? Por eso el Señor se les adelanta y les dice, miren, miren muchachitos, cuando ustedes me obedezcan, no se crean la gran cosa, ¿verdad? Porque lo único que están haciendo es lo que debe de hacer todo siervo, todo esclavo, todo discípulo. Obedecer a su amo, obedecer a su Señor y a su Maestro. Es su obligación de ustedes, ¿sí? No hay ningún mérito en que me obedezcan verdaderamente, ¿sí? Y segunda, ¿verdad? El Señor, es como acabo de mencionar, no nos debe absolutamente nada, ¿sí? Porque verdaderamente, con todo respeto, amados hermanos, pero así, lo que voy a comentar así es, y es la verdad, porque el Señor no nos debe nada, y aparte de eso, a veces lo único que le damos son puros problemas, dolores de cabeza, ¿verdad? Somos tercos, necios, rebeldes, pecaminosos, vamos de necios ahí pecando en lo mismo y patinando en el mismo pecado, la misma necedad, ahí estamos, ¿verdad? Y el Señor está, híjole, no entiende, ya me tiene harto, ¿verdad? Le voy a tener que dar su buena pela, ¿verdad? Pero aparte de esto que estoy comentando, hay algo más que quisiera comentar en esta noche. Y es precisamente en lo que me quiero enfocar, ¿verdad? Y esto es que, como pueblo de Dios, si es que está esa idea o no, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, y si no, también debemos de quitarnos de la cabeza la idea de que Dios está obligado a darnos bendición, paz y prosperidad solamente por creer en Dios y obedecer a Dios. No, la verdad de las cosas es que Dios no está obligado a nada con nosotros. Dios nos ayuda, el Señor nos ayuda, nos bendice, nos rescata, ¿verdad? De nuestros problemas, solamente por misericordia, por compasión y misericordia. Porque si aunque fuéramos la persona más obediente que pueda haber en el mundo, ¿sí? Ni aún así podríamos decir que Dios nos debe algo. Dios no nos debe nada, verdaderamente. Ni está obligado a bendecirnos, ¿verdad? Ni está mucho menos obligados a ponernos una estrellita como a los niños del kinder por habernos portado bien. No. Debemos entender y metérnoslo muy adentro acá en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro espíritu, ¿sí? Que nosotros verdaderamente, y con todo respeto, así es. Discúlpenme, pero a lo largo de casi 24 años, 23, 24 años de conocer al Señor, uno se da cuenta que uno es un pobre, un miserable, un inútil esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Que solamente el Señor, ahora tenemos perdón, salvación y vida eterna, lo tenemos porque el Señor tuvo misericordia en morir por nosotros en la cruz, con su dolor y sufrimiento, pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Y un día, por ejemplo, lo personal, la vida de un servidor, hace 23 años, casi 24, tuvo compasión de mí y me permitió conocerlo, ¿sí? Conocerlo de cerca, íntimamente, ¿verdad? Y llamarme a su camino, y bueno, pues por misericordia, Él me ayudó a creer en Él, ¿verdad? Me ayudó, ¿verdad? Y bueno, pues decidí creer en Él, confiar y arrepentirme. Pero verdaderamente, a lo largo de los años yo he entendido, y me encanta, por ejemplo, no sé si ha leído o se acordará ese texto, esa parte, el Salmo 8, versículo 5, donde el rey David dice, cuando contemplo los cielos, el firmamento, la luna y las estrellas que tú fijaste ahí, dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que te acuerdes de él, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la oportunidad en el campo, ¿verdad? La carretera en la noche, ¿verdad? Donde está todo despejado, y admirar el cielo, la grandeza de Dios que se contempla en los cielos. Cuando yo salgo aquí, veo las estrellas, veo la luna, yo también me pregunto lo mismo, digo, ¿quién soy yo, Señor? O sea, ¿qué soy yo para que tú te ocupes de mí, Señor? O sea, yo no soy nada, yo soy como una pulga, soy como decía David, como una perdiz de los montes, ¿verdad? Una miserable rata, ¿verdad? Señor, para que tú tengas tanta compasión y misericordia, ¿verdad? Y aparte de eso, también debemos de entender esto, porque, escuche, cuando en la mente y el corazón de un cristiano entra esta idea de que si nosotros somos obedientes a Dios, entonces el Señor estará comprometido y obligado con nosotros a bendecirnos. Y si eso no ocurre, puede pasarnos lo mismo que le pasó a Satanás. No sé si usted ha leído un poquito la historia de Satanás ahí en Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel 28 y Isaías 14. Pero esas porciones nos muestran, ¿verdad? Nos muestran que
parte de lo que propició la caída de Satanás es porque Satanás se pensó que por ser muy bello, muy sabio, muy servicial, ¿verdad? Muy útil para el reino de Dios, eso le daba derecho de tomarse ciertas atribuciones que no le correspondían. Él quería sentarse a la diestra de Dios, ¿verdad? A la diestra o a la siniestra, ¿verdad? A la izquierda, ¿verdad? Pero esos lugares no puede ocuparlo un ser creado. Esos lugares esos tronos, ¿verdad? Celestiales, se le puede llamar así, son solamente para los seres divinos. Son los únicos que se pueden sentar a la derecha y a la izquierda del Padre, ¿verdad? Solamente a ellos. Pero Satanás pensó que por ser muy útil para el reino de Dios, hacer muchas cosas, obrar mucho, ¿verdad? Muy sabio, muy hermoso, pensó que tenía ciertas canonjías, ¿verdad? Ciertos privilegios por servir tanto a Dios, ¿verdad? Pero verdaderamente eso lo llevó, por un lado, primero que nada, lo llevó a la soberbia, ¿verdad? Lo llevó a la soberbia porque eso le hizo perder el piso. Y a causa de su hermosura, tanto en apariencia como en obras, eso lo hizo tropezar, ¿verdad? Es muy importante, escuche, es muy importante tener una idea correcta acerca de cómo debe ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, de esclavo, de siervo a amo y Señor, ¿sí? Verdaderamente, y así es, o sea, así es. Discúlpeme quien tiene un pensamiento diferente, pero la palabra de Dios enseña esto. El que se rinde a Cristo se vuelve su esclavo, y un esclavo no tiene derecho a nada más que lo que en su infinita compasión y misericordia su amo y Señor, en este caso Jesús, quiere otorgarle y darle. Y esto es muy importante tener una idea correcta, porque el cristiano, el discípulo de Jesús, debe de ser, ¿verdad? Debe de humillarse a sí mismo delante de su Señor, algo así como lo hizo el publicano en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan ustedes esa historia de Lucas capítulo 18, donde dice que había un fariseo que se jactaba delante de Dios y decía: Señor, te doy gracias, ¿verdad? Te doy gracias porque yo no soy pecador como toda esta gente cochina, ¿verdad? Yo ayuno 2 veces a la semana, yo te doy el diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. No soy como ese pecador asqueroso, ese publicano, ¿verdad? Y este hombre estaba lleno de soberbia, pensaba que Dios decía: ay, qué bueno que te tengo en mi reino, ¿verdad? No, no es así. Estaba lleno de soberbia, estaba lleno de orgullo. A veces el tener esa mala idea de que por ser muy obedientes a Dios, Dios nos va a tener aquí en un pedestal, eso es soberbia, eso conduce a la soberbia y eso conduce al tropiezo, al fracaso y al rechazo de parte de Dios. Esta enseñanza pervertida, escuche, de que porque esa es la idea que le meten al mundo cristiano en la actualidad, ¿verdad? Que es el diablo a través de falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad? Gente tanto pervertida, corrupta como sinvergüenza, ambiciosa, le meten esta idea para tener a la gente aquí cautiva. Esta enseñanza, ¿verdad? De que cuando somos obedientes al Señor, Él nos tiene que dar honra y reconocimiento. Eso ha sido causa de tropiezo para mucha gente, ¿sí? Porque ellos piensan, mucha gente se le vende esta idea y piensan que si ellos se mantienen obedientes, ¿sí?, Dios les tiene que bendecir por obligación, a fuerza. Esa es la idea que se le vende a la gente. Dios no está obligado a bendecirnos si somos obedientes. Si somos obedientes, no está obligado a bendecirnos. Y si somos desobedientes, entonces el Señor nos va a castigar. Porque esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Es cierto que la Biblia dice que Dios honra al que le honra, sí es cierto. Pero lo honra por misericordia, no por obligación, ¿sí? Que quede claro esto, por favor, ¿sí? Y bueno, así esta mala enseñanza ha sido una causa de tropiezo para mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando Dios no llega a corresponder a su obediencia de ellos, entonces la gente se siente defraudada, se amarga y se apartan del Señor. ¿Pero por qué? Porque han sido mal enseñados o mal entendieron las cosas. Por eso el Señor dice, vuelvo a repetir, ¿verdad? Esta parte donde dice: con ustedes cuando me obedezcan, deben de decirse a sí mismos, ¿verdad? Para ustedes, sus adentros deben de decir: somos unos siervos inútiles, porque simplemente estamos haciendo lo que era nuestra obligación hacer, que era obedecer a nuestro Señor. Ustedes es la idea que deben de tener, ¿verdad? Obviamente no es de parte del Señor, no es en una actitud despótica, ¿no? Pero esto fue una enseñanza, una muy buena enseñanza que Dios, que el Señor Jesús, ¿verdad? Que es Dios, le dio a sus discípulos,
que cómo debían de considerarse a ellos como siervos inútiles, ¿verdad? Porque esa era su obligación, era su responsabilidad. Y aparte de eso, como decía, fue una gran protección para su corazón de ellos, de los primeros discípulos, de los apóstoles en especial, ¿verdad? Porque no sé si usted lo sepa, pero primero que nada, ya al final ya de su ministerio, ¿verdad? Después de que el Señor resucita, está con ellos, está ahí, se les aparece en un lago, y ya los llama, muchachitos, hijos, vengan, ¿verdad? Tráiganse unos pescaditos y aquí vamos a comer. Ya el Señor tenía ahí un pescado y tenía pan para ellos, ¿verdad? Y ahí empiezan a convivir. Ellos lo reconocen, dicen, es el Señor, ¿verdad? Y entonces les empieza a hablar y les profetiza algo, ¿verdad? Les da a entender que iban a tener cada uno de ellos que glorificarlo con una muerte cruenta y horrenda, ¿verdad? Horrenda. Pero él ya los había preparado precisamente con esta idea de que ustedes son siervos inútiles, porque lo único que hicieron fue simplemente al obedecerme fue hacer lo que tenían por obligación, que debían de hacer, ¿verdad? Porque después los apóstoles, por ejemplo, después de haber sido muy usados y muy útiles para la obra de Dios, al final tuvieron que enfrentar muertes muy cruentas y espantosas, ¿verdad? Muy horribles, con las cuales glorificaron a su Señor. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? No sé si usted sepa cómo murieron los apóstoles, pero por ejemplo, se dice que Mateo sufrió martirio en Etiopía, ¿verdad? Y fue acuchillado con una espada, ¿verdad? Cuando andaba predicando el evangelio. Marcos se dice que murió en Alejandría. Marcos no fue uno de los 12, pero fue uno de los discípulos de Jesús también, ¿verdad? Ayudante, cercano al apóstol Pablo, ¿verdad? Se dice que murió en Alejandría después de ser arrastrado por caballos en las calles hasta que murió. Lucas, por ejemplo, fue ahorcado. Juan se dice que fue hervido en aceite, pero milagrosamente fue salvado, pero aún así fue encarcelado. Fue llevado a la isla de Patmos. Ahí era una vida horrible, ¿verdad? Una vida horrible. Pedro fue crucificado de cabeza. Santiago, ¿verdad? Fue arrojado al pináculo del templo. El otro Santiago, el hijo de Zebedeo, ¿verdad? Ese fue asesinado, fue decapitado en Jerusalén. Bartolomé, ¿verdad? Conocido como Natanael. Fue misionero en Asia, sí, y fue martirizado, fue azotado, ¿verdad? Latigazos hasta que lo mandaron. Andrés lo crucificaron en una cruz en forma de Y, ¿verdad? A Tomás fue apuñalado con una lanza, ahí dicen que en la India, en uno de sus viajes misioneros y así, ¿verdad? Todos los apóstoles de Jesús tuvieron que glorificar y honrar y pasar por una muerte espantosa, aún después de haber sido grandes siervos de Dios, grandes siervos de Jesucristo. ¿Y por qué lo pudieron soportar, verdad? ¿Por qué no claudicaron? ¿Por qué no se rajaron, como decimos aquí en México antes de? Precisamente por estas enseñanzas, una de estas enseñanzas que el Señor les había dado, porque ustedes, cuando hagan lo que yo les mando a hacer, deben de decirse a sí mismos, somos siervos inútiles, porque simplemente estamos haciendo lo que teníamos que hacer por obligación. El verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que se humilla ante su Señor y lo da todo por su Señor sin esperar nada a cambio. Hay gente que dice, no, yo voy a salir a evangelizar, yo voy a predicar, yo voy a orar por los enfermos para que estar en gracia del Señor y me bendiga. O sea, hermano, estás mal. O sea, si eres siervo, si eres discípulo de Jesús, debes de darlo todo sin esperar nada a cambio. Todo por tu Señor sin esperar que Dios te dé algo. Eso es verdadera adoración a Dios, eso es verdadera adoración a Cristo, eso es verdadera fidelidad y lealtad. Ese es el verdadero amor al Señor Jesucristo. Esa actitud, escuche, aparte de que es algo agradable para Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, esa actitud es una protección para nuestro corazón. Pero si permitimos, como acabo de mencionar, y ya con esto voy casi para el final de la, ya voy para el final de la reflexión bíblica de este día. Pero si permitimos, y esto es lo que Dios ponía en mi corazón, ¿verdad? Que esa enseñanza pervertida y convenenciera entre nuestros corazones, se arraigue en nuestros corazones, de que debo de obedecer a Dios porque yo deseo que me bendiga. Porque hay gente, escuche, hay gente que se empieza a congregar, ¿verdad?
empieza a buscar a Dios, empieza a orar, lo empieza a obedecer, porque está esperando que Dios le dé algo que desea mucho. Pero lo que no saben es que la Biblia dice que Dios prueba la mente y el corazón del justo, la mente y el corazón del justo, o sea, del creyente fiel. Y muchas veces Dios quiere probar nuestra fidelidad a Él, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra fidelidad y obediencia a Él, como lo hizo con Job, ¿verdad? Job, a pesar de ser un hombre muy santo, muy justo, muy devoto, haciéndolo pasar por pruebas terribles, horribles, ¿verdad? Se murieron todos sus hijos, se quedó en la ruina, le dio una rasquiña tremenda, le dio como sarna, le supuraban las llagas en su cuerpo, ¿verdad? De una forma terrible, horrible, ¿verdad? Y eso que era un hombre santo y justo. Mucha gente en la actualidad, mucha gente que es obediente al Señor, está pasando por pruebas, tribulaciones, dificultades y angustias porque Dios está probando, lo está probando, o sea, está por un lado viendo qué tan fiel es y por otro lado está purificando su fidelidad y obediencia. Pero desgraciadamente cuando la gente se le malenseña esto de que obedece para que el Señor te bendiga, y yo también lo he dicho en algún momento, pero mire, verdaderamente Dios honra al que le honra, sí es cierto, pero nunca debemos de acercarnos a Cristo, nunca debemos de buscarlo regularmente, nunca debemos de congregarnos todos los domingos como Dios nos manda en su palabra, nunca debemos de alabar, ni adorar, ni por servirle, evangelizar, por esa asquerosa, discúlpeme, esa asquerosa y pervertida y convenenciera enseñanza de que debes de obedecer a Dios para que Dios te bendiga. No, Señor, estamos así, y pensando de esa manera, estamos totalmente perdidos y alejados de la verdad de Dios y del Dios verdadero, ¿sí? Estaríamos tan perdidos como tanta gente en la actualidad, en el mundo cristiano evangélico actual, cree en un evangelio o ha recibido un evangelio hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Es la búsqueda del placer temporal, ¿verdad? Y constante, todo el tiempo quieren tener placer, bendición, ¿verdad? Es un evangelio adulterado y bajo maldición, es el famoso evangelio de la prosperidad, la prosperidad, superabundancia y sanidad continua, ¿verdad? Y claro que cuando la gente se acerca a Cristo y las cosas no van en su vida como le malvendieron una mala idea, entonces mucha gente se frustra y queda vacunado contra el evangelio. De hecho, escuchaba yo a un hombre que se llama Ray Comfort, de un ministerio Living Waters, que dice que mucha gente en la actualidad tenemos en las iglesias. Por ejemplo, las iglesias en Estados Unidos tienen registros de que, por ejemplo, hay 100,000 conversiones al año, ¿no? Pero esas 100,000 decisiones por Cristo, un 80% no persevera, ¿verdad? Y de ese 20% restante, a veces la mitad se amarga con Cristo precisamente porque fue mal enseñado, porque le fue enseñado este evangelio adulterado, ¿verdad? De que debes de obedecer a Cristo, de acercarte a Cristo para que entonces Él te bendiga, te prospere y te haga feliz. Obedecer al Señor no es para que, o sea, convertirte a Cristo no es para que Dios te haga feliz. Arrepentirte y convertirte a Cristo es para que te salves, no te vayas al infierno por toda la eternidad. Esa es la realidad de las cosas. Pero bueno, en esta noche quiero concluir esta reflexión bíblica. Espero que Dios les haya hablado como me ha hablado a mí, no ahorita, sino a lo largo de tantos años, de los años, siempre a través de esta escritura que leímos al principio, ¿verdad? Acuérdese de eso, acuérdese de las palabras del Señor, ¿verdad? Que le dice a sus discípulos. Dice, así también ustedes, ¿verdad? Haciendo referencia a esa parábola que pone de ese siervo, ¿verdad? Que regresa del campo y que tiene que, aún después de venir bien amolado y cansado, aún así tiene que atender a su amo y hasta el último atenderse él, ¿verdad? Dice el Señor, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, deben de decirse para sí mismos, ¿verdad? Somos siervos inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Métase esa idea en la mente, en el corazón, porque eso le va a bendecir verdaderamente y eso va a ser una protección para su corazón, porque cuando las cosas no vayan como usted espera, va a estar a salvo en su corazón, va a estar con los pies en la tierra, ¿verdad? Con los pies bien plantados en la tierra y con los ojos
puestos en el cielo, ¿verdad? Esperando las misericordias del Señor, ¿verdad? Y si no le bendijera, aún el Señor no le diera ese deseo que usted más anhela en su corazón, aún así va a poder permanecer fiel al Señor. ¿Para qué va a permanecer fiel al Señor? Para que no se vaya usted al infierno por la eternidad, simplemente, tan. Si el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, con eso nos debe de bastar y ser más que suficiente. Ya si en su infinita misericordia nos concede bendiciones, eso ya será ganancia. Pero nosotros tenemos la obligación, de hecho toda la humanidad tiene la obligación de arrepentirse y rendirse totalmente al Hijo de Dios. Es la obligación del hombre. A veces la gente no lo sabe, ¿verdad? O a veces si lo saben, por rebeldía no lo hacen. Pero bueno, los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder conocer al Señor y humillarnos, Dios nos ha permitido humillarnos porque es una bendición. Yo cada vez que tengo el tiempo, y no debería yo decir esto ni jactarme ni nada, ¿verdad? Y no es jactancia, pero cada vez que tengo la oportunidad en las mañanas de levantarme a orar y arrodillarme en la sala de mi casa, ¿verdad? Yo siempre le doy muchas gracias al Señor que por su infinita bondad y misericordia me permitió conocerle y sobre todo venir a humillarme. O sea, que me permite, que en su infinita bondad y misericordia me permite humillarme delante de Él. Porque es un privilegio venir a los pies del Señor y humillarse ante Él. Es una bendición, una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede tener. Conocer al Dios verdadero y humillarse ante Él. Que Dios le bendiga mucho en esta noche, ¿verdad? Espero que esta reflexión bíblica le haya sido de bendición y de edificación. Espero también que el Espíritu Santo siga hablando a nuestra mente, a nuestro corazón a través de esto. Le pido por favor por ahí que le dé like a este video. Y también le pido por favor que si usted cree que le puede bendecir a alguien esta enseñanza, esta reflexión, compártasela, ¿verdad? Compártala con alguien, compártala en algún grupo, con algún amigo. Algún conocido, ¿verdad? Que sea cristiano, que a lo mejor aún no sea cristiano, ¿verdad? Pero que tiene ese interés de conocer de Dios, compártasela. Sea también de bendición, ¿verdad? Y bueno, pues que tenga una excelente, bendecida noche, que Dios le bendiga mucho. Le invito, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nos presta vida. Si usted, bueno, pues no es de la ciudad de Córdoba, pues le invito a ver la transmisión de la enseñanza bíblica, que es a las 12 del día. Y también si usted es de Córdoba, ¿verdad? Le invito a visitarnos y pues si con el tiempo se puede, pues empezar a congregarse con nosotros. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque tenemos la certeza, ¿verdad? Que somos un ministerio verdaderamente llamado por Dios, edificado por Dios. Y aparte de eso, por la gracia de Dios, somos un ministerio de verdadera sana doctrina. De verdadera sana doctrina y de sano ambiente espiritual en medio de nosotros. Y eso les será de mucha bendición, y más en este tiempo, en este mundo, en la actualidad del mundo cristiano, donde hay tanta mentira, tanta falacia, tanta herejía y aparte de eso tanta ambición y avaricia. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente noche y si el Señor lo permite, nos vemos para la próxima. Bendiciones y excelente noche para todos.